Michael Jackson por fin llegaba a la casa Ubuyashiki. Ahí, Muzan le dice a Ubuyashiki que está horrendo, que jamás pensó que estuviera en una condición tan deplorable. Parece que no le enseñaron modales. Y entonces el androide 17 le explica que su familia había sido maldecida debido a que un monstruo como él provenía de la misma. Por ello era que las personas apenas nacían se morían. Por ello fue que los sacerdotes les dijeron entonces que para poder lidiar con esta maldición, ellos se enfrentaran a ese demonio que provino de su familia. Por eso es que esta ha tenido por cientos de años que estarse enfrentando a Muzan. Por su parte, sus esposas eran dadas por los mismos sacerdotes. Sin embargo, nadie de su familia vivía por más de 30 años. Por eso es que Ubuyashiki estaba en esta condición tan güeyza. También en esta conversación vemos que chocan sus filosofías. Mientras Michael lo que quería era ser indestructible e inmortal, Ubuyashiki le explica que simplemente los pensamientos son los únicos que pueden ser indestructibles. Esa es la diferencia entre los humanos y los demonios. Si él muere, todos van a seguir con el pensamiento de derrotar a Muzan. En cambio, si él desaparece, todos los de su calaña iban a desaparecer con él. Eso fue algo que impactó a Muzan. Sin embargo, se cansó de estar hablando con Ubuyashiki, se acerca a él y lo iba a matar. En ese momento vemos que los cuervos avisaron del ataque a la casa Ubuyashiki a todos los pilares, y ellos iban a toda velocidad. Todos estaban muy preocupados de lo que pudiera suceder. Sin embargo, a lo lejos se ve una explosión, quedando todos los cazadores abrumados de lo que le podía haber pasado a su señor. Nos muestran entonces a Michael en ese momento. Vemos que estaba todo quemado, además de que su regeneración era muy lenta. Ubuyashiki, junto con los de su familia, se había hecho explotar, y Muzan quedaba expuesto a que los pilares llegaran y lo pudieran matar. De hecho, él comenta que nota a varias personas acercándose a gran velocidad. Sin embargo, cuando se estaba regenerando, alguien utiliza una técnica de sangre y deja inmovilizado a Muzan. Era Tamayo, quien sabemos que a pesar de que era una demonio, no se llevaba muy bien con él. Se encontraba frente a él y Michael absorbe su puño. Sin embargo, este tenía una droga capaz de convertir a demonios en humanos, y ella se queda bastante contenta de que Muzan absorbiera eso. Por ello, Muzan le comenta a Tamayo que ella lo odia a él injustamente, ya que fue ella quien mató a su esposo y a sus hijos. Sin embargo, ella le comenta que ella lo único que quería era salvarse de su enfermedad. Si hubiera sabido que eso iba a pasar, nunca hubiera querido convertirse en demonio. Sin embargo, para expiar nuestros pecados, los dos moriremos aquí en este momento. Y el primer pilar que llega es Himehima, quien inmediatamente le revienta la cabeza con su mayal a Muzan. Sin embargo, él se regenera, y Himehima dice que ya lo sabía, que la única manera de poder matar a Michael es exponiéndolo al sol. Por más que le cortemos la cabeza, él no va a morir. Con razón es que ha vivido tantos años, a los niveles de Chabelo. En ese momento vemos que llegan algunos de los otros pilares, y Himehima en ese momento les grita a todos que el que está ahí es Kibutsuji Muzan, que él no morirá aunque se le decapite, así que hay que retenerlo aquí hasta el amanecer. Pero cuando todos le atacan simultáneamente, se abren unas puertas en el piso y todos caen adentro, mientras Muzan le dice a Tanjiro, que estaba allí: "Atrápame si puedes". Tanjiro iba a caer y venía a muchísima velocidad. De hecho, estaba en una posición súper mala y dice que va a morir. Sin embargo, apenas iba cayendo, Giyu lo toma y lo salva. Aparecen unos demonios de bajo rango y ellos los vencen con facilidad, mientras estaban viendo cómo se acercaban a Muzan. Nos muestran también a otros pilares que quedaron juntos, además de también a Inosuke, a Genya y a Zenitsu. También el primer gran enfrentamiento que se da en esta fortaleza dimensional. Kocho abre una puerta y ve que allí se encontraba Douma, la segunda luna superior, comentando: "Una chica, luce deliciosa, puta asqueroso". Allí nos enseñan un poco de cuando Kanae, la hermana de Shinobu Kocho, murió. Antes de que muriera, Shinobu le pregunta cómo era el demonio que se había enfrentado a ella, y ella le comenta a Shinobu que este demonio tenía unas manchas en la cabeza, además de que muestra una sonrisa despreocupada y habla de una manera gentil. En ese momento, una de las mujeres que él tenía ahí alrededor le pregunta a Shinobu Kocho que si ella puede ayudarla. El demonio le dice que se calle y la ataca. Vemos que Shinobu la logra tomar y la rescata. Sin embargo, se hace pedazos en sus manos. Le dice: "Wow,
tú sí eres rápida, eres un pilar. Y ahí ella también se recuerda que Kanae le había comentado que él utilizaba abanicos afilados como armas. Shinobu ahí le dice que él fue quien asesinó a su hermana, que si se acuerda. Y Douma le dice que sí, que se acuerda perfectamente. Era una chica muy dulce, pero no pudo comérsela por el sol. En verdad quería engullirla. Shinobu no le da tiempo ni de terminar la oración y le perfora el ojo. ¡Puta, qué dolor! Pero Douma se defiende inmediatamente y le dice a Shinobu que debe apuntarle al cuello para poder matarlo. Y ella le dice, es cierto, no te apunté al cuello, pero ¿qué tal el veneno? La luna superior 2 cae, pero después de unos segundos de estar sufriendo, parece que logra descomponerlo. Y le dice, uy, mala suerte, mi cuerpo lo descompuso, síguelo intentando. Allí nos muestran el pasado de esta luna. Sus padres creían que era un elegido del cielo y crearon un paraíso en base a una fe religiosa. Él sintió lástima por ellos, así que le siguió el juego. Pero realmente él nunca pudo escuchar ninguna voz divina. Los adultos lo adoraban, se iban a donde él y le contaban todos sus problemas. Y entonces él quiso ayudar a todas esas personas a ser felices, sin dolor, y básicamente por eso es que él los devoraba. Es cierto, les quitaba el dolor de alguna u otra manera. Después nos siguen mostrando en la pelea que por más que ella inyectaba veneno, no podía derrotarlo. A pesar de que la espada de ella le permitía cambiar la dosis y cambiar los componentes que le agregaba al veneno, el nivel de descomposición de veneno que tenía esta luna era demasiada. Shinobu queda impresionada. Además, con la técnica de hielo de Douma, él lograba que la sangre del adversario congelada se esparciera por el campo de batalla. Entonces, cuando Shinobu la respiraba, eso perjudicaba sus pulmones. Por eso es que ella prácticamente no podía respirar allí. Le estaba costando trabajo respirar, así que decide alejarse un momento y para poder inyectar más veneno, decide hacer ataques continuos. Entonces cuando se manda hacia él, ella logra cortarlo. Sin embargo, él también la corta a ella. No podía cortarle la cabeza por ser tan pequeña y no tener la fuerza suficiente para poder hacerlo. Douma incluso se lo dice en la pelea en varias ocasiones. Con esa velocidad, si tuviera la fuerza para cortarme la cabeza, me hubieras podido derrotar. Aún así, ella en el suelo, diciendo que tenía los pulmones perforados por esto, de lo que Douma esparcía en el aire, y por el ataque que acababa de recibir tenía heridas graves en su cuerpo, ella logra ver a su hermana. Kanae le dice que se levante, aunque esté muy herida, ella no se puede dar por vencida en este momento. Es la pilar Shinobu Kocho. Justo cuando ella se pone de pie, Douma se sorprende mucho por esto. Dice que no es normal, y sobre todo siendo tan pequeña. Shinobu en ese momento dice que le inyectará más veneno y se lo hará directamente en el cuello. Tal vez así tenga más efecto sobre la luna superior 2. Logra esquivar a gran velocidad los ataques de los abanicos de Douma y lo perfora justamente en el cuello. La verdad fue algo súper épico. Al inicio le hace mucho efecto, pero después vemos que ella simplemente cae y Douma la toma diciéndole vivamos juntos por siempre. Y ella le dice, bueno, lo obvio. Justo en ese momento llega Kanao. Apenas ella llega, vuelve a ver todo lo que estaba sucediendo. Queda en shock, pero Shinobu le hace una señal, que después sabríamos lo que significaba. Kanao inmediatamente ataca, pero él la esquiva y ya parecía muy tarde para poder rescatarla. Por otro lado nos enseñan a Zenitsu, la bella durmiente. Él es otro que se encontró con otra luna superior, la 6, que ahora era Kaigaku, diciéndole que mire en lo que se ha convertido. Pasa algo bastante triste. Los cuervos lógicamente comienzan a avisar a todo el mundo que Shinobu Kocho se encontraba muerta. Murió en la confrontación con la segunda superior. Tanjiro en ese momento comienza a llorar y nos enseñan que los cuervos están utilizando la técnica de Youshiro con sus ojos. Es decir, las hijas de Uyashiki podían ver dentro de la fortaleza. Por su parte, Kiriya ya se había vuelto la cabecilla de la familia con tan solo 8 años después de la muerte de su padre. Y sus hermanas le ayudaban a dirigir a todos los cazadores dentro de la fortaleza dimensional. Allí ellas comentaban todo y dicen que el cazador Agatsuma se encontró con la sexta superior. Volviendo a la pelea, Zenitsu le comenta a Kaigaku que si no se hubiera vuelto un demonio, el abuelo nunca se habría suicidado. Y Kaigaku, bueno, sigue siendo Kaigaku. Comenzando la lucha, y recordemos que Kaigaku podía utilizar todos los alientos del trueno exceptuando el primero, y Zenitsu todo lo contrario. Sin embargo, era más rápido y logra cortarlo. Allí nos enseñan un poco de Kaigaku.
nos muestran cómo fue que él se había convertido en un demonio. Se había encontrado con la primera superior. Y bueno, ahí hay poco que hacer, ¿verdad? La pelea se intensificaba y Zenitsu es herido. Era una pelea de muchísima velocidad, como era de esperarse. La pelea estaba bastante complicada y Zenitsu, dentro de sus recuerdos, ve todo lo que había pasado con él. Acepta que Kaigaku fue muy importante en su vida, incluso al mismo nivel que el abuelo, pero que al parecer eso no fue suficiente para que Kaigaku fuera por el camino del bien. Después de intercambiar muchos golpes, la velocidad de Zenitsu triunfa. Aliento del relámpago, séptima forma, y le corta la cabeza a la sexta. Fue una forma que él mismo creó. Esa no existía. De verdad, Zenitsu es riquísimo. Cayendo los dos en ese momento. Yushiro por su parte rescata a Zenitsu, y Zenitsu mientras caía veía al abuelo comentándole que estaba orgulloso de él. Yushiro comienza a curarlo y se lo lleva con Murata y con todos los que estaban ahí. Sin embargo, todos los cazadores de demonios, ninguno de ellos sabía que Yushiro era un demonio. De hecho, el único que no fue hecho por Muzan, así que lo consideraban un humano más, nada más. Tanjiro y Giyu iban corriendo por la fortaleza dimensional. Se encuentran con Akaza, la tercera superior. Iba a comenzar una pelea brutal. También nos enseñan qué pasaba con Tamayo y con Muzan. Muzan estaba en un lugar super aislado de la fortaleza, hecho un capullo. Estaba intentando disolver la medicina que Tamayo le inyectó, pero ella estaba ahí también. Estaba consciente de que mientras Muzan disolvía esta medicina, ella posiblemente también iba a ser absorbida por ese capullo. Por su parte, las hijas de Ubuyashiki tenían como guardianes a nada más ni menos que Usui y el padre de Kyojuro, y Urokodaki por su parte cuidaba de Nezuko. Después del tratamiento para convertirla en humana, ella estaba teniendo mucha fiebre, así que Urokodaki le decía que por favor aguante un poco más. En la pelea de la tercera superior, Akaza ataca y Tanjiro logra esquivarlo con la danza del dios del fuego, además de que le corta el brazo. Lo vuelve a atacar inmediatamente, pero Tanjiro esquiva de nuevo y lo corta. Y Giyu en ese momento se sorprende de que Tanjiro se haya vuelto tan fuerte, al nivel incluso de un pilar. Giyu entonces ataca, y Akaza se ríe y se ríe de que haya alguien bueno aquí. Recordemos que él era fanático a las peleas y a todo eso, más incluso que McGregor. Tanjiro vuelve a ir con todo contra Akaza, utilizando la danza del dios del fuego, pero Akaza desaparece, y justo cuando iba a matar a Tanjiro, Giyu lo salva. Entonces Tanjiro intenta cortarle el pie, pero Akaza da una patada que apenas rozándolo hace sangrar a Tanjiro. Posterior a ello, Akaza le da una patada a Giyu y lo manda fuera de la habitación. De hecho, bastante lejos. Ataca a Tanjiro y lo choca contra la pared, dándole créditos a Tanjiro y diciéndole que ha mejorado desde aquella vez que se encontró con él, que fue bastante bueno que Kyojuro muriera, ya que no se iba a hacer más fuerte si eso no pasaba. Además de que Kyojuro tenía una mentalidad del mundo muy estúpida, diciendo que no se quería convertir en demonio y que los seres humanos tenían que morir. Por haber dicho eso, Tanjiro no lo iba a perdonar. En plena lucha, Akaza vuelve a atacar a Tanjiro con mucha fuerza y lo hace incluso escupir sangre. Pero Tanjiro utiliza su katana y en ese intercambio de golpes por poco casi le corta el cuello. Akaza se burla y sigue luchando. Eso era lo único que lo hacía feliz, de verdad. Se va como loco y Tanjiro vuelve a atacar, pero él sostiene la espada con sus manos. Entonces no le queda otra opción a Tanjiro que pegarle un cabezazo. Después le pega una patada y Giyu aparece, logrando Tanjiro recuperar su espada. A Giyu en ese momento se le ve una marca en su rostro. Aumenta su velocidad y casi le corta el cuello a la tercera superior. Pero Akaza prácticamente en ese momento iguala su velocidad. Realmente la tercera era muy fuerte. Giyu y Akaza seguían luchando e intercambiando golpes, y Tanjiro estaba a unos cuantos metros intentando descifrar cómo hacía Akaza, ya que prácticamente predecía los ataques con los que tanto Giyu como él lo atacaban. Quizás era por esa brújula que él utilizaba. En ese momento lo vuelve a atacar y después de que Akaza para su ataque se da cuenta de lo que estaba pasando. Recuerda una vez que Tanjiro estaba con su padre. De hecho, estaba hablando justamente de repetir las 12 posturas de la danza del dios del fuego durante toda la noche. Y Tanjiro comenta que debe de ser difícil poderlo hacer, pero el padre le explica que una vez que llegue a dominar el movimiento y quite todos los movimientos extras y que no le sirven para nada, su mente prácticamente se vuelve invisible. Justo ahí, cuando se toma tal conciencia de su cuerpo hasta el último vaso sanguíneo. Justo ahí, cuando tu mente se vuelva invisible, comenzarás a ver el mundo transparente.
Tanjiro, además de esto, recuerda también la vez cuando su padre mató a un oso frente a sus ojos. En ese momento no hubo vacilación, miedo ni intención asesina en él, simplemente lo hizo. Eso era lo que tenía que lograr ahorita para que Akaza no notara su presencia. Entonces en ese momento vuelve a la pelea. Logra ver en pleno ataque de Akaza ese tal mundo transparente y logra esquivarlo utilizando sus 5 sentidos, mientras Giyu y Akaza seguían intercambiando golpes. Incluso en ese intercambio Akaza le pega un puñetazo a Giyu, pero justo cuando el ataque iba a impactarlo y le iba a hacer bastante daño, Tanjiro le corta la mano. Giyu entonces lo ataca, pero Akaza aún así se defiende. Akaza manda a Tanjiro por allá y seguía entretenido con Giyu. Le dice que es bastante bueno y que por favor se convierta en un demonio, sin darse cuenta aún que Tanjiro estaba justo detrás de él. Su presencia no se notaba, cortándole la cabeza, sorprendiendo totalmente a Akaza porque su espíritu de pelea se había ido. Sin embargo, cuando su cabeza se iba a caer, él la sostiene con sus manos y Giyu tiene que lanzar su katana, pegársela en su cabeza y esta se fuera de su cuerpo. De hecho, su cabeza comienza a desaparecer, pero su cuerpo no se desintegraba, quedando tanto Tanjiro como Giyu impresionados. Akaza estaba en una pelea interna. Tanjiro se encontraba muy cansado, pero el cuerpo de Akaza aún resistía. Le pega una patada y lo siembra contra la pared. De hecho, Tanjiro se desmaya y el único que seguía más o menos consciente era Giyu. Entonces apenas logra salvarlo, comentándole a Akaza que lo ataque a él. Pero justo en ese momento alguien sostiene a Akaza por detrás, o eso fue lo que Akaza se imaginó. Una mujer llega y le dice: Hakuji, detente, enseñándonos el pasado de esta luna. Resulta que Akaza, cuando fue un niño, era un ladrón. Lo hacía porque su padre se encontraba enfermo, entonces no podía trabajar, nadie le ayudaba y él tenía que llevar comida a su casa. Su padre era lo único que tenía. Sin embargo, él se mata cuando se da cuenta que Akaza había sido atrapado por haber robado, dejándole una carta a él antes de hacerlo, que decía que por favor dejara de robar y viviera una vida honesta. Hakuji, que era el nombre de Akaza cuando fue humano. Entonces Hakuji va y le da una paliza a los que lo habían atrapado y pegado por haberles robado, diciéndoles que su padre se había quitado la vida por ellos. Sin embargo, en ese momento aparece un hombre que le dice: hey, eres bueno, ¿quieres venir conmigo a mi dojo? Pero cuando Hakuji lo ataca, debido a que no quería nada con nadie, este viejo le pega una paliza y lo noquea. Entonces Hakuji cede y va con él, yendo a este dojo. Allí se da cuenta que él se llamaba Keisho, le comenta que él no tiene estudiantes aún y le presenta a su hija Koyuki, la cual se encontraba enferma. Entonces Keisho le dice que por favor sea su estudiante y que también cuide de su hija por favor. Y bueno, Hakuji, como estaba acostumbrado a cuidar de su padre, se le hace bastante fácil, debido a que ella estaba enferma. Ellos se prometieron muchas cosas en ese tiempo. De hecho, cuando ella se sanara, querían ir a ver los fuegos artificiales. Era bastante tierno. Cuando él cumplió los 18 y ella los 16, él le dice a Hakuji que si puede tomar su dojo. Entonces, él lo acepta y por fin, a pesar de todo lo que había vivido, va a visitar la tumba de su padre y a contarle que al parecer él ahora tiene un futuro. Algo nuevo en su vida apareció y tiene otros seres queridos. Sin embargo, los del dojo vecino, que nunca habían podido vencer ni a Kensou, ni tampoco a Hakuji, en una pelea directa, envenenaron el pozo en el cual ellos tomaban agua. Y entonces, cuando Hakuji llegó de la tumba de su padre, lo vio todo. Todo lo que él amaba había muerto frente a él. Ahí fue donde se dio la noticia de que 67 personas del tal dojo Kenjutsu habían sido asesinadas por una sola persona, además que lo hizo solamente utilizando sus puños. Después de esto, de estar totalmente destrozado, ahí es donde se topa con Kibutsuji, que dice: la verdad que la noticia de que murieron 67 personas me llamó la atención, no recordé haber mandado un demonio por aquí. Kibutsuji le da de su sangre y la verdad, él dice que ya no le importa nada. Así fue como perdió sus recuerdos y se convirtió en un demonio. ¡Qué historia más sad! Tanjiro despierta en ese momento y ve que Akaza se estaba regenerando. Su espíritu de lucha era increíble. Al parecer la única manera iba a ser solamente con la luz solar que pudiera ser vencido. Sin embargo, cuando lo iba a atacar se le cae la espada. Entonces no tiene otra opción que darle un puñetazo.
ya no la podía sostener. Akasa estaba recordando todo lo que no pudo proteger en vida, y su cuerpo prepara una de las técnicas más poderosas de este demonio, de hecho la misma que había utilizado con Rengoku. En ese momento Tanjiro lo ve y le dice a Giyu que por favor se alejen, que esa técnica es sumamente poderosa. Sin embargo, Akasa la utiliza en sí mismo. Ve a su padre en ese momento que le dice que está orgulloso de él. Sin embargo, inmediatamente aparece Muzan, que le comenta que si él no quería ser el más fuerte de todos. Pero cuando se estaba decidiendo, finalmente vuelve a ver a Koyuki, diciéndole que ya ha hecho suficiente, que por favor lo deje así. Los dos se abrazan y su cuerpo comienza a desvanecerse, desapareciendo por completo. Tanjiro entonces en ese momento cae después de la pelea y los cuervos que andaban por toda la fortaleza dimensional comienzan a avisar que la tercera luna superior había sido vencida por Tanjiro, Kamado y Giyu Tomioka. Por su parte, las lunas que se encontraban en las otras peleas también lo sienten, diciendo Douma que ya no siente la presencia de Akasa, que qué extraño, diciendo que era su mejor amigo y poniéndose a llorar. Pero Kanao le dice que no haga feo, que él no se siente triste en absoluto, básicamente porque era un psicópata, y esa era la verdad honestamente. Ella entonces lo comienza a insultar y él la llama Bish, por decirlo de algún modo. Entonces la ataca y ella apenitas logra quitar la cabeza, lo corta y se va. Ella se sentía ligeramente asustada pues nunca había visto un demonio tan fuerte. Intercambian golpes, sin embargo ella era rapidísima, incluso más que Shinobu Kocho. Entonces, él, simplemente para evitar que ella se acercara, tira niebla de hielo y la aleja mientras sigue atacando con el mismo hielo desde lejos. De hecho, crea estatuas de hielo que hacían ataques de rango muy amplio y la tenían corriendo por toda la habitación. Sin embargo, se acerca a ella y le quita la espada. Justo cuando él la iba a atacar, entra uno de los tres cerditos. El cuervo de Inosuke lo había guiado hasta ahí. E Inosuke se da cuenta inmediatamente que Shinobu había sido asesinada por él. Así que se encachimba y le dice a Douma que él será quien lo venza, sorprendiendo mucho a la segunda luna superior la flexibilidad que tenía Inosuke, y logrando quitarle la espada de Kanao y devolviéndosela. Después hiere a Douma dislocándose el brazo. Recordemos que él podía mover todas sus extremidades y sus órganos internos a voluntad. Después de todo se había criado en la montaña. Después estaba echando miel y diciéndole a todo el mundo que él era el mejor como siempre. Pero Douma, en pleno discurso, le quita la máscara y le dice: ah, mira, era simplemente una máscara. Eres igual a una chica que conocía. Ella cargaba un bebé y llegó a mi templo hace tiempo. Y tenía extrañamente el mismo rostro que tú. Era la madre de Inosuke. Inosuke le dice que no, que deje de consumir cosas tan verdes. Le dice que a él lo criaron los jabalís. Pero la segunda le dice que no, que eso que le está contando es cierto, que él nunca pensó en comérsela, simplemente la iba a dejar ahí, viviendo con su bebé, en su templo, pero después de que ella se dio cuenta de todo lo que él hacía, se empezó a comportar muy extraño. De hecho, lo insultó fuertemente e intentó escapar con Peppa Pig. Pero cuando llegó a un barranco y sabía que Douma venía tras de ella, lo lanzó. Después Douma llegó y la mató. De por sí, ella ya no tenía opción. Ya no quería seguir viviendo con él y si él la hubiera dejado ahí, hubiera muerto en el bosque. Por eso él la salvó. De verdad, las ganas que tiene de hacer el bien esta luna no tienen límites. Entonces a Inosuke se le mete el churuco en ese momento. Estaba dispuesto a matarlo y estaba vuelto loco. Crea un hueco para que Kanao lo ataque, pero igualmente era dificilísimo herirlo. Douma dice que ya no puede gastar más el tiempo, que Akasa fue asesinado, así que se tiene que ir, que chao. Haciendo muñequitos de cristal y diciendo que ellos tienen la misma fuerza que él. Y la verdad era cierto, era loquísimo. Estos muñequitos de hielo hacían las técnicas con la misma fuerza que la segunda superior. Douma les dice que por favor que jueguen con ellos. Inosuke apenas podía esquivar los ataques de estos muñequillos, pero lógicamente ni Inosuke ni Kanao querían que Douma se fuera de la habitación. Aún así, Douma saca 3 muñecos más. Inosuke y Kanao son retenidos por la extrema fuerza de estos bichillos. Sin embargo, cuando él abre la puerta para irse de allí, se le comienza a caer la piel. Al parecer, el veneno de Shinobu comienza a tener efecto en él. Resulta que Shinobu había planeado todo esto con Kanao desde hacía tiempo, todo lo de su muerte. Por eso fue que le hizo la señal cuando ella entró a la habitación. Ellas habían hablado que si Douma la ingería, estaría ingiriendo en total 37 kilogramos de veneno que claramente de alguna forma, aún siendo la segunda luna superior, le iban a afectar.
Y claramente lo vemos, él cae y estaba sufriendo. Entonces las copias de él, de hielo, esos muñequillos loquísimos, comienzan a desaparecer. Por ello, es que Kanao va y le intenta cortar el cuello. Pero cuando se acerca, Douma crea un Buda gigante de hielo que los golpea y tira una niebla que era imposible respirarla. Por ello es que Kanao decide utilizar la forma final del aliento de flores. Rescata a Inosuke y se iba acercando al cuello de la segunda luna superior. Pero justo cuando se lo iba a cortar, el Buda sopla, congelándola en ese momento y evitando que le corte el cuello. Pero Inosuke lanza sus espadas, al mejor estilo carnicero, logrando en ese momento desgarrarle la cabeza. Por ser la segunda superior, él podía hacer claramente lo mismo que Akaza. Sin embargo, a él no le molestaba perder, no le molestaba nada, tampoco tenía espíritu de pelea, él nunca sintió nada. Era básicamente un psicópata, como dije antes. Entonces, simplemente él comienza a desaparecer. Posteriormente vemos que Shinobu tiene su cabeza en sus manos y él se enamora de ella. Y bueno, ella básicamente lo manda para la friendzone, por decirlo de manera bonita. Inosuke entonces estaba cansadísimo y Kanao queda casi ciega de un ojo. Ella mira a sus dos hermanas y se queda llorando y llorando por un buen rato. Posterior a ello nos enseñan a Giyu y a Tanjiro. Ellos se recuperaban y el cuervo entonces comenta que la segunda acaba de ser derrotada por Inosuke y por Kanao. Por su parte, Mitsuri e Iguro se encontraban luchando contra la cuarta. Sin embargo, era un enfrentamiento complicadísimo, ya que ella, a pesar de no ser tan poderosa y de no ocasionarles daños físicos tan fuertes, simplemente manipulaba la fortaleza como le daba la gana. Por eso, ellos se acercaban para cortarle la cabeza, pero ella simplemente cambiaba todo y era un enfrentamiento que se podía hacer prácticamente eterno. También Tokito y Himehima iban juntos. Nos muestran que ellos iban corriendo, pero en un momento dado, Tokito, en estos cambios de habitación que estaba haciendo, la cuarta es enviado por una pared a otro sitio en otro lado, separándose de Himehima y bueno, ahí aparece Kokushibo, la luna superior número 1. En el chat se nos enseña algo bastante curioso. La luna podía ver el cuerpo de los cazadores al igual que como los veía cualquier persona que entraba al mundo transparente. Podía ver sus órganos y músculos. Estaba chetadísimo. Tokito se impresiona todo. No podía con el sentido de terror. Y ahí la primera superior le cuenta a Tokito que él es su descendiente. Ya más o menos nos habían comentado esto de Tokito. Ya nos habían dicho que Tokito provenía de los del primer aliento. Ya conocíamos a Moishiro, lo calmado que era. Así que logra calmar su mente y la luna superior le reconoce eso. Después de esto ataca con niebla. Sin embargo, la luna superior 1 solamente se capeaba los tiros, como dirían en mi país. Es decir, esquivaba los ataques. La luna superior 1 seguía hablando y elogia a Moishiro Tokito por su fuerza con solo 14 años. Y Tokito continuaba atacando mientras le salen sus marcas. La luna se convence de que sería una falta de respeto si él no desenvaina su espada, así que lo hace y lo ataca. Y vemos el nivel de poder de este man. Kokushibo le corta el brazo apenas desenvainarla. Vemos que Tokito estaba sufriendo, sin embargo, retiene la hemorragia y continúa atacando. No era alguien que se diera por vencido tan fácilmente, aún siendo Kokushibo contra quien estaba peleando. Pero la luna superior ahí le comenta que por qué no se convierte en demonio. Cuando estaba intentando convencer a Tokito, lo toma y con su propia espada lo guinda en una viga, diciéndole que ese hombre tal vez lo acepte, refiriéndose a Muzan. Y a lo lejos vemos que Genya aparece. Estaba pensando qué hacer, pero cuando le iba a disparar, Kokushibo aparece detrás de él, le arranca ambos brazos y lo parte a la mitad. Sin embargo, recordemos que Genya no moría tan fácilmente por aquello de que él podía devorar demonios. Tokito en ese momento no podía sacar la espada, estaba trabada. Sin embargo, cuando Kokushibo le iba a cortar el cuello a Genya, aparece su hermano Sanemi, el pilar del viento. Ahí Genya se sorprende de que él lo haya salvado, y Sanemi se sincera con Genya, comentándole que él siempre lo quiso. Sin embargo, que tal vez su forma de ser no fue la correcta, pero lo que él no quería era que Genya se uniera a los cazadores de demonios, debido a que lo podía perder. Sabemos la personalidad de Sanemi, aún con Kokushibo se va como loco a intentar cortarlo, comenzando una feroz lucha. Por fin, Kokushibo desenvaina su espada en condiciones. Sanemi lo hizo hacerlo, intercambiando ataques él y la luna superior 1.
Kokushibo además comenta que Sanemi sorprendentemente está en su mejor condición física posible. No hay forma que con ese cuerpo se tenga una mejor condición. Y con la segunda forma del aliento del viento incluso logra cortar la espada de Kokushibo. Sin embargo, este hijueputa no le pasaba mucho, se regeneraba. Aún con esa forma de ser de Sanemi y con la fuerza que tenía, él no lograba herirlo eficazmente. Sin embargo, Sanemi lógicamente sí sufría los daños en su cuerpo. Él era humano y no se podía regenerar. Sin embargo, no se iba a dar por vencido. Se vuelve a mandar con todo y casi lo corta, sobrepasando por un momento la velocidad de la primera luna superior. Pero Kokushibo le retiene la espada y le iba a cortar el cuello. Allí se nos muestra cómo él, cuando era rebelde y todos los pilares estaban hincados frente a Ubuyashiki, se rebela contra él, comentándole que seguramente Ubuyashiki era muy poderoso y tenía a todos los pilares ahí por puro miedo. Todos los cazadores le obedecían porque si no seguramente él los mataba. Sin embargo, la respuesta de Ubuyashiki él nunca la esperó. Simplemente le pide perdón a Sanemi y le dice que si fuera por él matara a los demonios con sus propias manos. Sin embargo, él no tiene fuerza desde hace mucho, ni tuvo talento con la espada, pero que él no tiene que hacer todo lo que él le pida. Simplemente proteja a las personas más débiles y que no se sienta comprometido por nada de lo que él le diga, que ese es su único deseo. Además le da una carta del único amigo que tuvo Sanemi empezando en los cazadores de demonios, sin embargo que había muerto hace tiempo, diciendo esta carta para Sanemi que él siempre lo había visto como un hermano y recordándole mucho a Genya. Por eso, básicamente, por esa forma de ser que él nunca esperó de Ubuyashiki, es que él decidió permanecer en los pilares. Así que devolviéndonos a la lucha, él logra parar el ataque y le dispara utilizando las mismas 9 milímetros que utiliza Genya. Y después de esto llega Himehima, comentándole a Sanemi que se retire un momento y que cierre las heridas que ahorita tiene expuestas. Ahí Kokushibo identifica específicamente que Himehima es el pilar más fuerte que hasta el momento ha visto. Aparte de que tiene un físico mayor al de los otros pilares, tiene su cuerpo totalmente desarrollado y dominado casi al 100%. Incluso Himehima, empezando esta lucha, no deja utilizar a la luna superior su espada. Por la velocidad con la que lo estaba atacando, no permitía que Kokushibo pudiera contraatacar. Además de esto, tampoco Kokushibo podía romper las cadenas que utilizaba Himehima en su mayal y en su hacha, comentando que ese material ni siquiera existía en la época cuando él fue humano. Así que dice que se meterá en su rango de ataque y lo cortará de cerca. Pero Himehima salta y le rompe la espada a Kokushibo. De verdad, ahí nos muestran lo fuerte que era este pilar. ¡Qué increíble! Sin embargo, y a pesar de que le corta el arma a la primera luna superior, esta se vuelve a regenerar. Himehima entonces comenta que quería utilizar esto contra Muzan, pero igual, no pierde nada utilizándolo aquí, apareciendo sus marcas. Nos enseñan entonces a Kanao e Inosuke. Ellos se encontraron con Morata y con Zenitsu, continuando por la fortaleza dimensional juntos. En la lucha, por fin Tokito había logrado sacar la espada, que lo tenía trabado contra la viga, y con mucho dolor logra ayudarle a Genya, acercándole cosas de la primera luna superior para que él pudiera comer y ser útil en la pelea. La luna superior 1 se sorprende al ver las marcas en Himehima. Le calcula una edad aproximada de 27 años y le dice: aquellos con marcas de nacimiento mueren antes de cumplir los 25 años. Incluso puedes morir hoy mismo, por eso no vale la pena ser humano. Algo que Himehima acepta. Le dice que con una mentalidad así jamás él se hubiera podido convertir en un pilar. Morir es parte del ciclo de la vida, dándole un buen golpe con guante blanco. Además, le comenta que sí, que es cierto, los que tienen las marcas normalmente viven menos de 25 años, pero no has comentado qué pasa con los que tienen las marcas y logran sobrepasar esta edad. Por eso es que estás temblando, ¿verdad? Se notaba el respeto que la luna superior le tenía a este pilar. Nos muestran a Sanemi, que estaba terminando de coser sus heridas. Además, nos lo muestran con una marca en su cara, parando la hemorragia y lanzándose a combatir de nuevo. Juntos casi le causan un daño serio a Kokushibo. Ellos se coordinaban perfectamente. Por su parte, Tokito le alcanza a Genya un cabello de la primera superior, para así adquirir y poder ayudar en esta lucha. Kokushibo estaba ideando un plan estratégico para esta batalla. Dice que el que más le está causando problemas es Himehima,
así que lo mejor será romper la espada de Sanemi, imposibilitarlo a seguir luchando y después encargarse del pilar de la roca. Sin embargo, recordemos que Sanemi estaba loco. Justo cuando la Luna Superior 1 intenta hacerlo, él no iba a permitírselo tan fácil. Logra trabarle la espada y Himehima aparece frente a él. Le corta la oreja como Van Gogh y los dos atacan juntos. Pero Kokushibo los lanza lejos y dice: solamente destruyeron mi kimono, no me hicieron más daño. La Luna Superior 1 había aumentado el nivel y le vuela los dedos a Shinasugawa. Por su parte, Sanemi se sorprende también de que su sangre rara, que hacía que los demonios la respiraran y se volvieran locos, no servía con la Luna Superior 1. Mientras más fuerte era la luna, se suponía que eso más servía, pero extrañamente no funcionaba. Allí nos enseñan que Tanjiro y Giyo continuaban en dirección hacia Muzan, y Kiriya dice que no los detengamos, que dejémoslos que ellos sigan en esta dirección. Estoy segura que entre Genya, Tokito, Himehima y Sanemi lograrán derrotar a la primera Luna Superior. Entonces Kokushibo se va con todo hacia los pilares, haciéndole mucho daño a Sanemi. De hecho, lo iba a matar, a pesar de que él le decía a Himehima que siga luchando, que no se preocupara por él. Sin embargo, Tokito, en un ataque de la primera, lo agarra y lo salva a penitas. Y Genya veía todo desde lejos y también se come la espada que Himehima le había roto a Kokushibo. Himehima era el único que seguía manteniendo el ritmo de la pelea, esto a pesar de ser ciego. Él comenta que esta pelea era prácticamente injusta, debido a que la primera era capaz de predecir todos los ataques de ellos, simplemente como si viera el futuro. Así que él dice: todo lo que puede hacer un demonio, también lo puede hacer un humano. Voy a intentar llegar al límite de mis capacidades con estos ojos que no pueden ver, logrando en plena lucha, y siendo él el único que se estaba enfrentando a la primera en ese momento, obtener esta imagen en su mente. Es decir, prácticamente entrando al mundo transparente y siendo ciego. Después de que Tokito salva a Sanemi, le comenta a los dos que él entrará al rango de ataque de Kokushibo. Entonces en ese momento se ponen de acuerdo los tres y atacan juntos. Himehima anticipa los ataques de la primera y antes de que ella actúe lanza su bola del collar para inmovilizar su mano y con su mayal de armas le revienta el torso. También Tokito logra entrar a pesar de que su pie cae por allá. También Tokito estaba en este estado del mundo transparente. Los dos habían entrado. Genya, que se encontraba lejos, toma su arma y le dispara a Kokushibo, llegando las balas a su cuerpo como si fueran seres vivientes, aplicando después una técnica demoníaca, logrando retenerlo. Justo cuando todos en conjunto le iban a poder volar la jupa, él tiene un flashback, cuando se encontró con su hermano menor, el cual lucía bastante viejo, su Hikuni Yorishi, su gemelo más joven y un prodigio entre todos los cazadores. Él estaba parado frente a su hermano y Yorishi estaba llorando por lo que él se había convertido. Tomó una espada, lamentándose del estado demoníaco que él tenía ahora, y lo iba a atacar, le iba a cortar el cuello, viéndose en este recuerdo que él se pregunta: ¿por qué siempre tú? Su cabeza iba a ser cortada. Él estaba totalmente convencido de eso. Sin embargo, Yorishi tuvo una muerte por vejez natural allí. Por eso fue que él se salvó. Entonces, después de este recuerdo, él ruge y le sale esto. El único que logra mantenerse ahí, pegado a él, es Tokito. Todos los otros caen lejos. Sin embargo, después de ser lanzados lejos, vuelven a atacar. Tokito sostenía su katana y logra cambiar la katana de color a rojo, simplemente sosteniéndola con una mano, entumeciendo así el cuerpo de la primera luna demoníaca. Genya, con su técnica demoníaca, lo vuelve a fijar. Himehima entonces casi le corta la cabeza. El hacha venía por abajo, el mayal por arriba, y Shinasugawa golpea al mayal, tornando en rojo tanto su katana como el arma de Himehima, logrando arrancarle de esta manera la cabeza a Kokushibo. Nos muestran que él siempre odió a Yorishi, pero aún sin su cabeza, él no se iba a dejar perder. Así que como Akaza logra detener el sangrado, le corta la otra mano que le quedaba a Tokito e iba a superar la muerte. Sin embargo, cuando se ve en la espada de Sanemi la forma que él tenía, comienza a reflexionar si esto era lo que él quería. La parte en donde lo apuñaló Moushiro con su katana roja sí se estaba desintegrando. Después, cuando Himehima le cortó la cabeza y Sanemi el cuerpo, aún así podía no darse por vencido y regenerarse. Pero él dice: Yorishi, yo solamente quería ser como tú.
mostrándonos ahora sí su historia. Él fue gemelo, sin embargo su hermano menor, Yorishi, había nacido con una marca en su cabeza. Por eso su padre ordenó que mataran a su hermano, pero su madre no quiso. Así que la condición para que él se quedara ahí con ellos era que a los 10 años él se tenía que convertir en un sacerdote e irse para el templo. A pesar de ser hermanos, sus vidas eran muy diferentes. Él vivía de manera muy buena, era entrenado por los mejores sirvientes de su padre, comía muy bien, y Yorishi todo lo contrario. De vez en cuando él iba a la habitación de Yorishi para ver qué estaba haciendo. Sin embargo, nunca hablaba, solo pasaba pegado a su madre. Una vez que él lo visitó, él le regala una flauta, pero dice que siempre lo único que sintió fue lástima por él. La primera vez que Yorishi habló, él se quedó sorprendido. Una vez que lo vio a él haciendo sus entrenamientos, Yorishi comentó que él también quería ser samurái, quedando él todo impactado porque habló. Después de eso, siempre le comentó a él que quería ser samurái al igual que él. Como él quería ser el mejor del país, Yorishi decía que él quería ser el segundo mejor del país. Pero todo cambió desde la primera vez que Yorishi tomó una espada. Le dio una paliza a su profesor. Él nunca había sido capaz de tocarlo ni siquiera, pero Yorishi llegó y lo dejó todo leñateado. Después de eso, él dijo que ya no quería ser samurái nunca más, que odiaba pegarle a las demás personas. Cuando él se acercó a preguntarle a Yorishi que qué era lo que él hacía para ser tan bueno, Yorishi le comentaba que simplemente viera los órganos y los músculos en movimiento de la persona que él fuera a atacar. Después se enteró que Yorishi era capaz de ver a través del cuerpo, eso que solo lo logran poquísimos cazadores de élite. Tenía una habilidad única, pero eso no lo hacía feliz. Por eso es que él desde ahí empezó a sentir envidia por él. Cuando el profesor de ellos le llegó y le comentó todo a su padre, las posiciones de ellos cambiaron radicalmente. Ahora el favorito de él, el elegido, era Yorishi. Su padre lo tenía pedestalizado, pero una vez que su madre muere debido a que estaba enferma, Yorishi decide ir a despedirse de Tsukiguni, o sea, Kokushibo cuando era humano, comentándole que se va a ir de la casa debido a que él se dio cuenta que ahora él iba a ser el sucesor de su padre e iba a vivir una vida que él no quería, mientras que la envidia crecía en Tsukiguni. Después de esto, su padre lógicamente empezó una búsqueda para ver dónde estaba, sin embargo nunca pudieron encontrarlo. Así que Tsukiguni cuenta que él vivió perfectamente una vida pacífica, tuvo hijos y esposa. De hecho, fueron tiempos bastante tranquilos y aburridos. Sin embargo, una vez su pueblo fue atacado por un demonio, y allí quien lo salvó fue Yorishi. Aquel que se había ido de su vida había vuelto, comentándole que lo disculpara por no haber llegado a tiempo y salvar a sus otros hombres. La fuerza que había alcanzado Yorishi era increíble. Él quería ser exactamente igual que Yorishi, así que dejó a su familia y se fue a seguir ese entre comillas sueño de ser cazador de demonios. Él comenta que Yorishi intentaba explicarle sus técnicas a todos los que conocía, sin embargo nadie podía ni siquiera igualarlo. Allí, Yorishi entonces empezó a adaptar en cada persona la forma en que él pudiera hacer sus propias técnicas, y de ahí surgieron los alientos. De estas variaciones, los cazadores de demonios crecieron, y poco después él también logró obtener la suya. Sin embargo, nunca pudo usar la técnica solar de su hermano, sino esta variante, la lunar. Las marcas en los cazadores empezaron a salir, sin embargo, él también estaba viendo que los que eran marcados morían al tiempo. No existía un futuro para los marcados, debido a que antes de llegar a los 25 años se morían por una o por otra situación. Entonces, en ese momento es que aparece Michael Jackson. Él decide ser demonio debido a que así iba a tener todo el tiempo del mundo para entrenar y poder ser igual que su hermano. Sin embargo, hasta el final, Yorishi siempre fue superior a él. Incluso ese día cuando Yorishi era mayor, le iba a ganar. Él lo sintió, por eso él lo detestaba, teniendo un montón de preguntas y diciendo: contéstame, Yorishi, ¿por qué solamente tú? Vemos que desaparece, y la flauta que él le había regalado a Yorishi y que le quitó después de que murió frente a sus ojos, queda únicamente con su ropa, comentándose: estos son los restos del hombre que lo dejó todo. Himehima ve que Shinasugawa seguía corriendo e iba a ir a pegarle a los restos de la primera luna superior, así que se va donde él
y le dice que se detenga, que ya la luna no está ahí, pero se da cuenta que Sanemi Shinasugawa estaba inconsciente. A pesar de que hace rato había quedado en esta condición, seguía peleando por pura fuerza de voluntad, por eso digo que está loco. Y Mejima ve que Genya estaba muriendo y pone a Sanemi cerca de él y se va para donde Tokito. Le dice que gracias por todo lo que hiciste, descansa en paz. Recordemos que Tokito había perdido prácticamente todas sus extremidades, orándole a Buda y llorando, y enseñándosenos que Tokito estaba abrazando en el más allá a su hermano Yuichiro. Después, Sanemi logra despertar, ve a Genya, se disculpa por todo lo que pasó, y a pesar de sus súplicas para que no se vaya, ya era el turno de irse para este personaje. A pesar de que se podía regenerar, estaba prácticamente partido a la mitad. Le dice muchas gracias hermano y desaparece. Fue realmente algo bastante sad. Himejima por su parte le dice a Sanemi, tenemos que seguir, Muzan sigue ahí y hasta que él no esté derrotado no hemos ganado nada. Posteriormente, una noticia bastante fuerte fue cuando los cuervos le comentan a todos que Genya y Tokito habían muerto. Lo hicieron en el enfrentamiento contra la primera luna superior. Tenían que ser fuertes y seguir. También nos muestran una carta que los cuervos le entregan a Tanjiro que había sido escrita por Senjuro. Esta carta comentaba que él junto a su padre habían investigado mucho más sobre la danza del dios del fuego y el aliento solar, en aquellos textos dejados por los pilares de la llama. En esta se comentaba que habían 3 estilos de la danza del dios del fuego. Sin embargo, Tanjiro dice que él solamente sabe 12, que él, a pesar de ser imperfecto, intentará hacer lo mejor posible en su enfrentamiento contra Muzan. Se nos muestra que la primera tropa de espadachines llegan al punto donde se encontraba Kibutsuji, en aquel capullo junto a Tamayo. Kiriya dice que por favor detengan a esa primera oleada de cazadores y que se esperen a que lleguen los pilares que pueden hacer algo. Sin embargo, ya esta primera oleada había llegado. Así que Muzan sale del capullo y hace una masacre. Kiriya recalca eso, que por favor se esperen. Sin embargo, la segunda oleada estaba a punto de llegar a la ubicación de Muzan. El cuervo más cercano tenía que decírselo. Sin embargo, Muzan mata al cuervo. Entonces la segunda tropa, a pesar de que por órdenes es obligada a retroceder, se topa frente a frente con Kibutsuji. Kiriya tiene lógicamente una crisis emocional diciendo que todos sus hijos están muriendo de manera prácticamente inútil, que por favor se esperen y esperen a los pilares. En ese momento, una de sus hermanas se tiene que levantar y le pega un sopapo, haciéndola entrar en razón. Entonces se da una orden de todos los cuervos que estaban dentro de la fortaleza dimensional que por favor se esperen a que lleguen los pilares, que todos se reúnan y que vayan directo donde Muzan. Sin embargo, por ejemplo, Mitsuri e Iguro no podían salir de esa pelea en la que estaban. Como dije, no iban a ser vencidos. Sin embargo, la capacidad de mover la habitación de la cuarta superior hacía imposible que ellos pudieran salir de ahí. Entonces estaban ahí retenidos. Y los primeros que se encuentran al rey de los demonios, Michael Jackson, son nada más ni menos que Tanjiro y Giyu. Tanjiro tiene un flashback. Recuerda todo lo que le pasó a su familia. Y Muzan, bueno, comienza a hablar con ellos. Sabía que no los iba a vencer como a los otros cazadores tan fácilmente. Y les comenta, la verdad es que no entiendo, ¿por qué simplemente no se dan por vencidos y ya? Hay huracanes, terremotos, un montón de males que azotan a los seres humanos día con día. Sin embargo, de todos ellos ustedes no se quieren vengar. No entiendo por qué simplemente no se cansan y me dejan en paz. No entiendo por qué no viven una vida honrada y simplemente aceptan lo que tiene que pasar. Y entonces nos muestran a Tanjiro que dice que él simplemente no debería existir. Esas son las palabras del protagonista. Tanjiro sabía que Muzan no podía ser derrotado a menos de que se le exponga el sol. Entonces sabía que a como diera lugar, ellos tenían que retenerlo ahí a donde estaban hasta que los otros pilares llegaran y que entre todos esperar hasta el amanecer. Muzan ataca y era extremadamente rápido. Aún así, como lo suponíamos, Tanjiro y Giyu logran por lo menos esquivarlo. Sin embargo, Muzan le corta el ojo a Tanjiro, lo deja tuerto, y Giyu por lo menos lo toma y se lo lleva lejos. Le dice que qué está haciendo, que no se mande en un ataque solo contra Muzan, que esperemos a todos. Muzan dice que sí es cierto, que aunque lo corten, él no morirá, pero pueden hacerlo simplemente 3 pilares, ya que el pilar de Aori Rayado, refiriéndose a Iguro, y el pilar femenino, refiriéndose a Mitsuri, habían sido asesinados. Los había matado la cuarta luna superior. Tanjiro y Giyu quedan impactados de esa noticia. Muzan seguía atacando y Tanjiro
se esforzaba por esquivar con un solo ojo y Giyu sí lograba esquivar con mayor facilidad. Sin embargo, Tanjiro en cualquier momento ya iba a ser herido de gravedad, prácticamente no podía ver. Cuando Muzan se da cuenta de esto con Tanjiro e iba a acabar con él, Kanroji entra a la habitación que ellos estaban, atacando con su katana flexible el cuello de Muzan y obligando a defenderse. Iguro rescata a Tanjiro y le dice que por favor no estorbe. Y Muzan dice: Nakime, ¿qué diablos significa esto? Sin embargo, ahí nos enseñan que Yoshiro era el que la estaba controlando. Yoshiro, todo loco y todo enojado, porque Muzan le había quitado a Tamayo, estaba dominando el cerebro de la cuarta superior de Nakime y estaba controlando la fortaleza dimensional como le daba la gana. Sin embargo, Muzan también luchaba para dominarla a ella. Yoshiro y Muzan tenían una lucha para ver cuál de los dos controlaba la fortaleza. Yoshiro no se iba a dar por vencido, estaba enojadísimo, pero cuando los pilares atacan el cuerpo de Muzan, él retrocede con el control de Nakime. Yoshiro dice: si puedo controlar esta fortaleza. Entonces Muzan simplemente extiende su mano, la cierra y elimina a Nakime. Por ello la fortaleza iba a colapsar. Aún con la fortaleza colapsando, Muzan igual atacaba, y Tanjiro se ve obligado a clavarle una katana de uno de los cazadores que se encontraba muerto ahí en la cabeza a Muzan, porque él iba a atacar a Kanroji, colapsando por fin la fortaleza y todos cayendo afuera. La lucha continuará en la superficie, o sea, afuera de la fortaleza. La lucha hasta el amanecer comienza. Suscríbete por favor, eso me ayudaría mucho. Además, anda a ver este video que sé que te va a gustar. Te ha hablado Juno y nos vemos en el próximo video.